Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. ¿Lo tenemos? Amén. Bien. A la cuenta de 3 leemos. 1, 2, 3. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Les voy a leer el pasaje paralelo en Lucas capítulo 6. Por favor, preste atención. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos una vez más en tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, dándote gracias porque nos ayudas y nos sostienes y nos concedes recibir el consejo tuyo. Por favor, Padre, háblanos a través de tu palabra. Permite que sean tus palabras llegando a nuestro corazón y obrando en él de tal manera que podamos ser aquellos hombres sabios, aquellos que edifican su casa sobre la roca. Padre, tú sabes que necesitamos de tu ayuda. Entonces, sé propicio a cada uno y conforme a tus misericordias, concédenos, Señor, que seamos de los que ponen por obra tu palabra. En tus manos nos encomendamos, Padre, con acciones de gracias,
por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bien. Venimos estudiando el Sermón del Monte. Ya está corriente de reflexión. Y hemos venido mirando todo lo del Sermón del Monte y llegamos ya a la parte final, cuando el Señor está terminando su discurso. Y es en ese final donde vienen las conclusiones y en este pasaje la aplicación de lo que el Señor ha venido enseñando. Es ahí donde se hace necesario que como oyentes nos hagamos conscientes de la responsabilidad que ha sido puesta en nuestra mano. Por lo tanto, aunque estamos seguros de que la salvación es por pura gracia, es necesario evaluar nuestra fe para que no seamos engañados por nuestro corazón, creyendo ser algo que no somos. Por esto mismo, el cierre del discurso debe dejar suficientemente claro en qué terreno estamos pisando, o más bien, en qué terreno estamos edificando, para que el día del juicio no seamos sorprendidos por el rechazo del Señor. El capítulo nos ha hablado de mirar si estamos en condiciones de corregir y a quién corregimos, de saber orar, poniendo nuestra confianza en Dios, de lo infaltable de hacer por los demás lo que quisiéramos que hicieran por nosotros, del cuidado que debemos tener con el camino que llevamos, de la puerta a la que debemos tocar, del cuidado que debemos tener con las personas que nos guían, de la importancia de dar buen fruto, haciendo la voluntad de Dios. Pero miramos del cuidado también que debemos tener de nosotros mismos, considerando la necesidad de la evaluación de nuestra fe, siendo esto no una opción, sino una prioridad de suma importancia, debido a que nos enfrentamos al juicio del Señor. Y de ello podemos concluir realmente lo que somos. En este contexto, conocidos o desconocidos por Dios, o también, como dice otro pasaje, benditos o hacedores de maldad. Siguiendo las últimas advertencias del Sermón del Monte, podemos ver que una de las cosas más engañosas es nuestro propio corazón. De tal manera que la Escritura nos enseña que solo Dios lo conoce verdaderamente. Siendo así, se hace necesario revisar con las Santas Escrituras nuestro estado espiritual, siguiendo la ilustración que nos da este pasaje para ver cómo nos vemos a través de la palabra de Dios y entender el peligro del que nos viene alertando el capítulo, que aquellos de quienes habla este texto son cristianos profesantes, es decir, personas que dicen o creen ser cristianas, personas que creen que van a entrar al reino de los cielos y de hecho que sienten el derecho de entrar. Pero eso lo que nos confirma es el grave peligro al que nos enfrentamos. Nuevamente, está hablando de aquellos que dicen ser cristianos y que creen merecer el reino de los cielos. En ese sentido,
si pensáramos en un título acerca de estos, podríamos pensar en los mayores engañadores, porque han sido capaces hasta de engañarse a sí mismos. Y lo hacen sin medir las consecuencias de su torpeza o necedad, pues sabemos cuál será su fin. Cuando consideramos el capítulo 7, vemos que en su comienzo hay alguien que se cree mejor que su prójimo, de tal manera que se atreve a juzgarlo y a intentar corregirlo sin darse cuenta de que su condición espiritual es peor. Otro, en el mismo capítulo, puede pensar que debe ser perdonado o ayudado sin perdonar ni mover un dedo por los demás. Otro puede que piense que va por un camino angosto, mientras que camina por el lado donde abunda el pecado y la indiferencia por los asuntos del Señor. Otro quizás considere que va a pasar por la puerta estrecha, a pesar de que va con otros, llevando una vida licenciosa, es decir, sin considerar su caminar, dejándose llevar por el pecado, ignorando voluntariamente las palabras del Señor. Otros, que son mucho peores, creen ser siervos de Dios, mientras se lucran de la fe y manipulan a los que Dios ha puesto bajo su cuidado, llevándolos juntamente con Él a la perdición. Otro puede creer que los frutos de justicia son los milagros y los prodigios, mientras deja de hacer las obras que deben dar buen testimonio de su fe. Y de hecho, al final, los mayores autoengañados son aquellos que creen que van a entrar en el reino de los cielos, pero que no son conocidos por Cristo, porque aunque usan el nombre del Señor, sus obras dan testimonio de que no le han conocido. Todos estos juntos hacen parte del mayor grupo de autoengañados, que solo hasta el final de su camino se habrán apercibido de que nunca fueron lo que pensaban ser. Considere esta terrible situación. Y es terrible porque muchos aún hoy piensan que van a entrar al reino de los cielos, pero ignoran que ni siquiera son conocidos por Cristo. No es sencilla esta situación, y es necesario que con mucha atención miremos el cierre del pasaje, porque este cierre nos va a ilustrar de qué manera es que muchos van por ese camino de engaño. Consideremos algunas generalidades del texto. Lo primero, todos fueron enseñados en las palabras de Cristo. Por consecuencia, todos en algún momento escucharon la doctrina correcta, la enseñanza correcta. Todos oyeron ese mensaje y participaron con Cristo de esa reunión. Cualquiera de nosotros pudiera argumentar, bueno, ellos no tienen excusa porque tenían a Cristo al lado. Pero déjeme decirle que Cristo en este tiempo está representado por cada verdadero creyente. Es decir, todos de alguna manera también tenemos a Cristo al lado, por medio de cada creyente fiel. O sea que si usásemos como excusa
Es que yo no vi a Cristo, no lo tuve cerca, no tuve la oportunidad de palparlo, de escucharlo, de disfrutarlo. Pues déjeme decirle que está equivocado, porque sí lo ha hecho a través de cada creyente. Además de esto, como tercero, podemos ver que todos son responsables de lo que escucharon. Y en esa responsabilidad, cada uno ha de dar cuentas. Así como nosotros, aquellos que estuvieron allí de cuerpo presente en el monte, todos somos responsables delante de Dios acerca de las cuentas que debemos dar de lo que escuchamos. Además de esto, podemos decir que la diferencia más clara que encontramos se halla en cómo cada uno recibió y puso por obra lo que escuchó. Es decir, aquello que le fue dado, cada uno decidió cómo usarlo. También, no solo en este texto, sino en un sinnúmero de pasajes donde el Señor Jesucristo habla, nos damos cuenta que solo hay dos posiciones. En el contexto de nuestro texto, la de edificar en la roca o edificar en la arena. Pero hay otros contextos. Por ejemplo, en otra ocasión, Cristo mismo dice: o está conmigo o está contra mí. O recoge conmigo o desparrama. Y así hay varios pasajes que nos hablan que en realidad hay dos caminos. De hecho, en el mismo capítulo encontramos que o el camino es ancho o es angosto. No hay un tercer camino, como muchos quisieran pretender. Solo hay dos caminos, solo hay dos formas de estar con Cristo. Solo hay dos formas de ser visto por Cristo: o conocido o desconocido, o como oveja o como cabra. Esto para aclarar que esta generalidad no corresponde exclusivamente a este texto, sino que también la encontramos en todos los evangelios, haciéndonos ver la necesidad de tomar una decisión, haciéndonos ver la necesidad de saber en qué camino estamos andando, porque solo hay dos. De acuerdo a eso, vienen también las consecuencias, y solo se nos habla de dos consecuencias: o el reino de los cielos, o el lugar de perdición, o el lugar de tormento, o el infierno. Solo se habla de dos caminos, de dos lugares de destino. De hecho, en el pasaje complementario nos damos cuenta que ambos hombres comenzaron en el mismo lugar, es decir, en la tierra o en la arena. Y la diferencia se encontró en la actitud que tomó cada uno, pero en un principio ambos partieron de un mismo punto, siendo la diferencia cavar o no cavar, ahondar o no ahondar, escudriñar o dejar pasar. Y finalmente también encontramos que los dos hombres son probados. Los dos hombres son probados. Entonces, todo este panorama nos habla de la responsabilidad que tenemos de prestar atención y revisar detenidamente cada uno de los elementos que nos presenta el texto.
Pero también concluimos algunas cosas. Por ejemplo, concluimos de que se habla de personas que han escuchado el Evangelio, como usted o como yo, de personas que están edificando una casa y son responsables de la misma. Nosotros hoy también estamos edificando una casa y somos responsables de ella. Nos habla también de que la casa solo puede ser edificada de dos maneras: en la arena o en la roca. Así como los hombres pueden ser solo de dos formas: sabios o necios. De la misma manera que las consecuencias son solo dos: o el reino de los cielos o el lugar de tormento. Nosotros hoy o estamos edificando bien o estamos edificando mal, o estamos siendo necios o estamos siendo sabios, o estamos en la roca o estamos en la arena. Y acuérdese, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo cada uno entonces estamos revisando esto? Es la pregunta. Y finalmente concluimos que cada obra va a ser probada por las circunstancias de la vida y finalmente será confirmada en el juicio. Y déjeme decirle algo que es importante en este texto. Este texto tiene un ambiente escatológico. ¿Qué significa? Este texto nos está hablando de los eventos futuros, de lo por venir. Pero en la escatología siempre hay un cumplimiento inmediato y uno futuro. La escatología nos enseña de que las palabras que son dadas tienen un cumplimiento inmediato y uno futuro. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Hacia el hecho de que hoy nosotros también somos probados de acuerdo a la firmeza que hay en nuestro corazón. Y en esa firmeza ahora podemos sostenernos en nuestras convicciones o vamos de un lado para otro como venetas. Es decir, pasamos de un lugar a otro según el acomodo del momento y buscamos ocasión en lo que queremos para nosotros. Por lo cual, en uno de los dos casos sucede que se mantienen las convicciones y se afirman, o las convicciones van moldeándose de acuerdo al parecer del momento. Teniendo en mente esto, que es un panorama general, ahora sí entonces vamos a entrar a meditar en el texto. Veamos entonces las características que nos presenta el texto acerca de cómo se creó el engaño de aquellos que decían ser del Señor y cómo fue puesto en evidencia ese engaño. Dos clases de personas que asisten a la iglesia, pero que, sin embargo, no van a tener el mismo final. Pregúntese y preocúpese: ¿de cuál de los dos soy yo? ¿De cuál de los dos soy yo? Y empecemos entonces a revisar el texto. Lo primero que podemos ver en nuestro texto es que el Señor está hablando de hombres, ¿cierto? Y no cualquier clase de hombres, sino de hombres que han gustado de la palabra de Dios. Ahí nos habla de que en común han gustado de la palabra, y cualquiera pudiera pensar: pero bueno, pastor, ¿qué pasa con aquellos que
que están hoy en lugares herejes? ¿Qué pasa con aquellos que de pronto aparentemente no han escuchado la sana palabra, pero están allí y viven de las promesas que les enseñan y creen de hecho que van a llegar al reino de los cielos? Y algunos llegan hasta considerarse con derechos para servir al Señor, para hacer las cosas y obviamente para entrar al reino de los cielos. Puede ser que estos en verdad nunca hayan escuchado la palabra de Dios. Esa es una gran pregunta, porque habría un argumento, ¿no? Pobrecitos, no han escuchado, y como no han escuchado, pues obviamente no van a llegar. Pero la verdad es la siguiente, que es la que presenta la Escritura. En Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo les enseña a los hermanos de Tesalónica que los falsos maestros surgen para engañar a aquellos que no quisieron recibir la verdad. ¿Qué significa esto? Que los que están en medio de congregaciones herejes contrarias a la doctrina bíblica es porque viven el juicio de Dios, ya que no quisieron atender a las palabras de Dios. Por implicación se deduce que en algún momento escucharon, pero prefirieron estar allí. De alguna manera, Dios en algún momento les hizo ver el error en el que estaban, pero estos decidieron mantenerse en ese error para perseverar en ese camino. En mi experiencia, le puedo decir con toda seguridad que la mayoría de personas que uno intenta enseñar en esos contextos son personas que no quieren cambiar su vida y que se acomodan a un sistema religioso donde no les dicen nada y pueden desear todo lo de Dios sin que les cueste. Esa es mi experiencia con muchos. Entonces, creo que la Escritura es verdadera cuando acusa que aquellos que están allá es porque rechazaron la verdadera palabra de Dios. Entonces, inclusive ellos la escucharon en algún momento, pero decidieron mantenerse en esos lugares. Por implicación nos damos cuenta que esos hombres son semejantes a los impíos. ¿En qué sentido? En que tienen el mismo destino. Pero, ojo, uno diría, ¿quién va a recibir mayor condenación según la Biblia? ¿El impío, el que nunca buscó de Dios, el que nunca le interesó? ¿O el que era simpatizante y acomodó la fe? La Biblia enseña que el que acomodó la fe recibe mayor condenación. Quiere decir que tendrá un mayor castigo. Entonces son o vienen a ser peores que los impíos. ¿Por qué? Porque usaron la fe para autosatisfacerse y no quisieron verdaderamente seguir a Cristo. Entonces nos habla de esos hombres que están ahí, que podríamos ser cualquiera de nosotros, pero que también pueden estar en cualquier otro lado y que de hecho hoy se sienten parte del reino de los cielos. Un ejemplo al respecto que a veces es molesto, pero que es verdad, es el de los testigos de Jehová. Si usted hace un estudio juicioso de los testigos de Jehová,
se va a dar cuenta que ellos en el tiempo han ido adaptando su entendimiento de la Biblia. Y lo que creían hace 50 años lo han tenido que modificar para poder ajustar a las cosas que van viendo en la necesidad de atraer gente. Si alguno es estudioso y quiere investigar, puede asegurarse. Lo que ellos creían hace 50 años no es lo mismo que profesan ahora. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Ellos eran de los que enseñaban los 144,000. Y la meta era llegar a los 144,000. Y ahí, en su interpretación, nadie más se salvaba. Cuando se dieron cuenta que era más, ¿qué tocó hacer? Pues cambiar, porque ¿cómo van a, entre ellos, cómo van a escoger los 144? No, pues eso no era así. Modificaron el pensamiento y lo ajustaron a su nueva realidad. Y les cito otro que no son ellos, son de algunos que se hacen llamar cristianos, que les hizo modificar. Habían personas que les gustaba hacer decretos apostólicos y cada año sacaban su decreto apostólico. Y después de la pandemia, curiosamente no volvieron a salir. ¿Por qué? Naturalmente, porque no van a caer nuevamente en la misma vergüenza de decir bendición, bendición y que venga destrucción repentina. Obvio, no van a caer en la misma trampa. Lo hicieron hasta que fueron avergonzados. Y aún los que estaban allá viendo eso se mantuvieron allá. O dígame, ¿esa congregación se desocupó por la mentira de su profeta? No. Lo vieron, se dieron cuenta y siguieron allá. Entonces, ¿es culpa de Dios la necedad del hombre? No, sencillamente es que el hombre está donde quiere estar y hace lo que quiere hacer, mucho más cuando busca su propio beneficio y no servir a Cristo. Entonces, esta clase de hombres están, y es necesario entender que por eso la iglesia debe evaluar. De ahí nace el principio bíblico de la membresía, porque algunos, haciendo una mala interpretación del trigo y la cizaña, asumieron que en la iglesia debe haber cizaña, y eso no es bíblico. Lo que muestra la parábola es que el trigo debe crecer al lado de la cizaña, pero no debe unirse con la cizaña. Y la iglesia está en el mundo, pero no es una con el mundo. Entonces la membresía ayuda a que la iglesia se guarde y se purifique para saber a quién puede recibir como miembro y a quién no. Es nuestro caso como iglesia. En muchos lugares ya no existe membresía. Todos son hermanos, todos son queridos, todos son cristianos. En nuestro caso no. Nosotros como iglesia tenemos una membresía porque entendemos la responsabilidad bíblica que el Señor nos muestra en Apocalipsis acerca del cuidado que debemos tener de nosotros mismos, de la doctrina y de nuestra piedad. Entonces, por eso hay membresía, porque tenemos esa responsabilidad y no queremos llegar al final con sorpresas. ¿Sí? Queremos estar seguros. Entonces, esa parte de los hombres es importante y les presento un panorama general para que usted se haga una idea de cómo funciona esto en la práctica de la iglesia. Por lo menos en la práctica de esta iglesia y en la práctica de otras que no comparten el mismo pensamiento bíblico. Porque siempre va a haber esto mismo, el Señor lo dijo y es real. Pero es necesario, en el caso de una iglesia responsable, hacer diferencia. ¿Para qué? Para el cuidado y protección de la fe. El segundo aspecto
de la ilustración, que es la casa. Este aspecto no es tan sencillo. De hecho, yo estoy tratando de hacer una maroma teológica para darle un sentido que sea comprensible para nosotros. Y eso lo podemos tratar de discernir a través de 2 de Corintios. 2 de Corintios dice lo siguiente. Si quieres, pues yo leo la cita, no se la doy completa para que no se extraiga. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo está haciendo diferencia entre el hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior es aquel que habita, entre comillas, en el corazón, es decir, donde está alojado los sentimientos, las emociones y la voluntad. Ese es el hombre interior. Y el hombre exterior, pues, es el que se manifiesta hacia el mundo, es decir, el que está representado por un cuerpo físico. Pero ampliemos un poquito el concepto en 1 de Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está hablando el apóstol Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Si vimos el texto de 1 de Corintios con 2 de Corintios, nos damos cuenta que el edificio, la casa, es el fundamento de la fe. Es decir, lo que nosotros por medio de la fe hemos construido en nuestro corazón, y eso desde adentro hace que nosotros hagamos una forma sólida de vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Para que sea más claro, las convicciones que usted tiene en su corazón son el edificio que usted está armando. Ese edificio le va a sostener en el día de la dificultad o le va a hacer que caiga en destrucción. Pues ahí la pregunta es: ¿bajo qué fundamento tengo yo mis convicciones? ¿Cuáles son esas convicciones que hay en mi corazón? ¿Para qué? Para saber de qué manera voy a vivir. Pongamos un ejemplo que nos ayuda a ilustrarlo. Yo no sé si usted ha pasado por una casa donde encuentra un avisito, la mayoría de las veces es azul, y dice: católicos fueron nuestros abuelos, católicos fueron nuestros padres, y aquí también somos católicos. Bueno, no sé qué más. Pero esa es una convicción. Y muchas personas llegaron a ella por tradición. O sea, ellos, conforme a su tradición, consideraron que lo mejor era ser católicos romanos. Ahora hay que hacer la aclaración: católicos romanos. Muchos lo hacen no porque sean realmente católicos romanos, sino porque no quieren que los molesten, ¿sí? Porque no quieren que les digan nada, en fin. Ahora, y eso era más agudo hace 40 años,
donde los evangélicos eran despreciados, maltratados y atacados desde los púlpitos católicos romanos. Con el tiempo eso ha ido cambiando, porque las familias, por la gracia de Dios, han llegado al evangelio. Entonces empezó a haber la tolerancia, y la Constitución del 91 ayudó a la libertad de culto, pero antes no era así. Pero le estoy poniendo un ejemplo de cómo se construye una convicción, ¿sí? De cómo puede ser la tradición. Algunos, entre comillas, argumentan con la razón. Hay ateos que dicen ser ateos, pero quien ha estudiado sabe que se necesita más fe para ser ateo que para creer en un ser creador. Si usted no ha investigado, investigue, y se necesita más fe para ser ateo que para creer en un ser creador. Pero algunos se argumentan, ¿sí? Y se argumentan con diferentes razones. Hay personas que son ateos por conveniencia, porque no quieren sentir la necesidad de dar cuentas a ningún nivel, ni moral, ni ético. Pues una persona así lo hace por conveniencia, no tiene una convicción. Entonces, las convicciones nosotros las vamos construyendo con el tiempo. Pero hay cosas que decidimos no por convicciones, sino por emociones. Voy a poner un ejemplo. Oye, está haciendo frío, está gris el día, yo creo que va a llover. No, eso yo voy a la iglesia y me mojo. No, yo mejor me quedo acá tranquilo, porque me voy a ir a enfermar. Eso es por emoción. Estoy cansado y eso no. Y se argumenta, ¿no? Dios me entiende, Dios sabe todo. Y el Señor sabe que yo quiero, pero con ese día, y es que me tocó muy duro, uy, esta semana estuve. Eso es una respuesta emocional. Otro ejemplo para aclarar un poquito más. Los que tenemos hijos, y fue una buena semana, nos fue bien, gracias a Dios nos salieron las cosas, y el niño, llegamos a casa, el niño no hizo su oficio, entonces, ay, papito, mira, esfuérzate, ánimo, tú sí puedes, yo sé que tú puedes, ven, te ayudo. La siguiente semana fue una semana dura, hubo problemas en el trabajo con los compañeros, llegamos a casa, sí, pero es que no le he dicho, le metemos su calvazo para que aprenda. Actuamos por emociones, no por convicciones. Es como aquel que dice: yo todavía no me comprometo con el Señor, porque todavía sé que hay mucho pecado en mí, pero cuando lo haga lo voy a hacer de lleno. ¿Se ha escuchado eso? Cuando lo haga lo voy a hacer de lleno, porque a mí no me gusta hacer medias tintas. El problema es que nunca lo hace, porque nunca está dispuesto a dejar su pecado. Ahí no hay convicción, no hay emoción, hay conveniencia, ¿sí? Entonces, el problema, hermanos y amigos, es cuando nuestras emociones son más grandes que nuestras convicciones. Porque si nuestras emociones son más grandes que nuestras convicciones, nuestro edificio es una defecio. ¿Por qué una defecio? Porque constantemente está girando de acuerdo a la emoción del momento. Para que lo entiendan, si usted ha construido un castillo de cartas, sabe lo difícil que es hacerlo, porque toca organizar muy bien. Pero sabe también lo fácil que es que se caiga, un viento y se acabó. Bueno, el que vive de emociones le pasa lo mismo. Un viento y cambia. Un viento y deja de ser lo que era antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene convicciones en su corazón. Porque sencillamente se deja llevar por la emoción del mundo. Esa
es la casa que cada uno construye. Por eso, en toda cultura, bueno, ahorita se ha perdido, pero en toda cultura, a los que más se honran o a los que más se honraban a los ancianos. ¿Por qué? Porque se entendía que la experiencia de los ancianos les daba mayor sabiduría y eso les permitía vivir la vida de una manera más serena, pero además de eso, entender la vida de una manera más clara y ayudar a otros en ese manejo de la vida. Hoy no necesariamente es así. Hoy anciano no es sinónimo de sabiduría. De hecho, hay muchos ancianos muy necios. Pero en otro tiempo sí era así. Y la palabra del anciano era una palabra sagrada porque se entendía que iba cargada de sabiduría. ¿Por qué? Por la experiencia que había tenido en su vida. Hoy hay muchos que les toca tropezarse 100 veces porque no aprenden. Y siguen y siguen. Pero mi punto es que a partir de eso es que las personas van en un camino ancho donde quieren lo de Dios, pero también quieren lo del mundo. Quieren buscar al Señor, pero quieren vivir su vida a su manera. Quieren apartarse del pecado, pero no quieren dejar ciertos hábitos o ciertos vicios. Entonces, ahí esa casa no llega a ser ni de paja. Pero pues el contraste es cuáles son las convicciones, o por lo menos las convicciones que sostienen la vida de las personas. Una de ellas que no se vive ahorita o no se vive tradicionalmente en la ciudad, sino especialmente en el campo, una que había era la necesidad de guardar el domingo. En otro tiempo era importante, estoy hablando de más de 30 años, y el domingo era un día sagrado, donde la familia toda junta iba a la iglesia, y esa era una convicción. Esa convicción, el tiempo y la modernidad la dejó perder, y ya es variable, ¿no? ¿Cuándo vamos a la iglesia? Pues cuando nos nazca, cuando sintamos la necesidad, cuando veamos que el agua nos da el cuello y no podemos hacer nada, pues ¿qué nos queda? Buscar de Dios, porque no hay otra oportunidad. Pero así como esas convicciones hay otras. Por ejemplo, algunas de ellas se aprenden en casa. Lo ajeno se respeta. Y muchas familias fueron formadas en eso y hasta el día de su muerte respetaron lo ajeno. Esa es una convicción que se construye. Y por eso usted notará que generalmente las convicciones se forman en casa. Porque papá o mamá decían, es que en la vida se hace esto. En la vida las mentiras son lo peor y lo permiten. Entonces todos se veían obligados. Y por temor a eso que se les había enseñado, se obligaban a hacer lo que era correcto, o lo que se les había enseñado, a decir la verdad, a ser honestos, a trabajar. El problema en nuestra cultura es que muchas de las convicciones carecen de sustento bíblico, y de hecho son muy pocas las que podemos sostener bíblicamente, porque la cultura nos enseña lo contrario y nosotros no nos hemos esforzado por conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, evitar el resentimiento, porque la Escritura dice que hay que bendecir a los que nos maldicen. Eso es una convicción, pero llevarla por obra es un sacrificio, porque es morir a mi deseo natural de venganza para vivir conforme a lo que el Señor quiere de mí. Entonces es obligarme a hacer algo que Dios quiere. De ahí que
en la mayoría de los casos las personas tienen muy pocas convicciones y las pocas que tienen, en muchos de los casos, no son suficientes para sostenerles espiritualmente. No son suficientes para sostenerles espiritualmente. Y ahí tenemos una idea de lo que es la casa, ¿sí? Que es el fundamento del ser interior en el que cada persona construye convicciones y sostiene su fe, ¿sí? Bien, luego sigue el lugar donde se funda o se construye la casa. Según el texto hay dos lugares: arena, roca. Como les mencioné en la generalidad, todo ser humano empieza en la arena. Bueno, ¿y cómo probamos eso? Eso es muy sencillo de probarlo. Un niño no necesita aprender a pecar, él peca sin que le enseñen. ¿Sí o no? Sí, claro, porque él es manipulador y nadie le enseñó a ser manipulador. Muchos son mentirosos y nadie les enseñó a ser mentirosos. Muchos cogen lo que no es de ellos y nadie les enseñó, solito lo hicieron. Si usted ha tenido hijos, usted ha visto cuando su hijito coge algo y lo esconde. Nadie le ha enseñado que coja eso y que lo esconda. ¿Pero por qué lo esconde? Porque sabe que está mal, pero lo quiere. ¿Por qué hace la pataleta? Porque sabe que es una forma de ganar atención y hacer que los padres hagan lo que él quiere. ¿Sí? ¿Quién le enseña tácticas de pataleta a un niño? No, nadie. Nadie, él aprende solito y las perfecciona. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo. La mamá con el niño el primer día del colegio y el niño patalea, llora, y la mamá con el corazón de la mano, muy chiquito, y él, mientras él la ve, se tira, bota baba y todo. Cuando se va, cuando ya no la ve, ya tranquilo, y está todo el día. Y cuando la vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque su corazón es malo. Y entonces quiere castigar a su mamá por su pataleta. ¿Quién enseñó? Nadie. Ya estaba en su corazón. Entonces, todos partimos del mismo fundamento que es la arena. Si miramos ese fundamento, podemos pensar que la arena es el criterio o pensamiento humano que naturalmente está cargado por el pecado. El criterio o pensamiento humano que naturalmente está cargado por el pecado. Y en ese fundamento, como todos partimos, pues todos tropezamos. A menos que Dios en su bondad nos haya puesto en una familia con su temor y esa familia haya aprendido a educarnos y nos haya educado con sabiduría para que progresivamente haya moldeado, por lo menos en su gran mayoría, esas partes pecaminosas de nuestro ser. Pero es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque como padres, ¿qué es más fácil? ¿Disciplinar y enseñar a nuestros hijos o pasarles el celular? El celular, ¿no? Hasta canso de ese pelado. Tenga el celular, que se entretenga. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Si usted viene con su hijo a la iglesia y naturalmente es un ambiente diferente, difícil, que requiere una adaptación, pues si usted es sabio en su casa, diariamente en 10 minutos le enseña lo que hacemos en la iglesia. No en una hora, en 10 minutitos o 5. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia,
porque esto agrada a Dios. Y cada día le enseña eso. Cuando él llega, pues él está familiarizado, porque sabe qué es lo que está pasando, sabe qué es lo que estamos haciendo, y progresivamente le va a ser más fácil adaptarse. Pero nosotros, por causa de nuestro pecado, nos cuesta sacar 10 minutos para ayudarle en un devocional a nuestro hijo. Entonces, si hacemos devocional, lo hacemos en 3 minutos, rápido, con afán, para que no nos demoremos. Y llega acá el muchacho, y seguramente con el mismo pensamiento del padre, de que tiene que ser rápido, de que no debe demorarse y ojalá irse, ¿no? Porque la religión se le vuelve una cárcel, no un deleite. ¿Y quién se lo enseñó? Pues su papá, porque tiene que lo espiritual ser rápido y corto. Entonces llega acá y se siente como en una cárcel, porque es que en casa nos demoramos 3 minutos en el devocional y corremos al celular o al televisor, pues es mejor estar allá que estar acá. Entonces note que eso es disciplina, pero nos cuesta porque nosotros mismos, a causa de nuestro pecado, luchamos con estas cosas. Entonces, todos partimos de ese mismo fundamento, y de hecho, en la medida que vamos conociendo al Señor, adaptarnos al sistema de fe por causa de nuestra naturaleza pecaminosa es difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque nos resistimos. Porque para nosotros lograrlo tiene que ir muriendo algo de nosotros. Si no mueren nuestros deseos, nuestros anhelos para vivir para el Señor, no se va a lograr. El otro fundamento es la roca. Pero como mencionamos en el texto de Lucas, para llegar a la roca hay que cavar. Hay que cavar. Y cavar cuesta. Y tiene trabajo. Y no es un asunto de un día. Quienes hemos construido casas sabemos que lo más difícil en la construcción son los cimientos. No solo por lo que implica hacer, sino también por los costos. Si usted quiere saber qué es lo más caro en una construcción, son los cimientos. Pregúntele a quien quiera. Y es lo más difícil. Después de que hay cimientos, lo demás es más suave. Pero los cimientos cuestan trabajo, cuestan dinero, cuestan esfuerzo, cuestan adaptarse, porque según el terreno, usted tiene que ir amoldándose a lo que el terreno le va dando y ajustarlo a su necesidad. Entonces, esa parte de hacerlo en la roca no es sencillo. Requiere una disciplina. De ahí que las iglesias, en su mayoría, por no decir que todas, tienen unos órdenes, o tienen un orden para congregarse, para orar, para las actividades que realizan. ¿Por qué? Porque las personas necesitan adaptarse y asimilar ese proceso. Y se espera que con la práctica luego lo amen y lo deseen, porque han entendido con el tiempo el bien que les provee eso. ¿Pero es fácil? No, no es fácil. Es difícil. Hay personas que duran años y no lo logran. ¿Sí? Y no lo logran. Conozco muchos casos de personas años congregándose y de un momento a otro no se vuelven a congregar y ya se quedan en la casa viendo televisión. ¿Qué pasó con la disciplina? No, nunca hubo una convicción. Pero además de eso,
usted va a encontrar que las prácticas espirituales son una lucha, sobre todo para las personas que dan lugar a sus pasiones, a sus deseos. Usted fácilmente abandona la fe en un día, pero difícilmente construye una vida cristiana en 5 años. ¿Quiere comprobarlo? Mire personas que llevan mucho tiempo y tienen las mismas cosas. Si se esa persona 10 años en el Evangelio y no deja de tratar mal al marido, no, pues, si en 10 años no lo logró, no lo va a lograr. Pero el punto es que construir disciplinas espirituales cuesta más y requiere de mayor compromiso. Mucho mayor compromiso. ¿Por qué? Porque fácilmente a cualquier momento puede abandonarse. Continuamos. Lo cuarto, los desafíos que enfrenta la casa: lluvia, ríos, vientos. Evidentemente, todo eso hace parte de las circunstancias que tiene cada persona en su vida. Voy a acelerar un poquito para que no rindan. Deuteronomio nos habla o nos ayuda a aclarar esto. Capítulo 8. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Voy a dar hasta ahí. Quiere decir que Dios al pueblo de Israel que sacó de Egipto lo llevó al desierto para hacerlo sufrir y saber qué había en su corazón. Al final, Dios se dio cuenta de lo que había en el corazón de los que sacó. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo lo sabemos? Porque de los que salieron solo entraron 2 a la tierra prometida. Por eso lo sabemos. Porque de los que salieron solo 2 entraron en la tierra prometida. ¿Qué pasó con el resto? Se murieron en el desierto. Es una realidad que nosotros debemos conocer. ¿Sí? Algunos, lamentablemente, llegan a la iglesia esperando encontrar días soleados, campos verdes, árboles frutales, manantiales de aguas, toneladas de amor, paciencia, bondad. Entonces crean una imagen falsa de la iglesia, ¿no? No, es que allá todo tiene que ser amor, todo tiene que ser paz, armonía, paciencia. Y luego se encuentran con que la iglesia no es eso. Estos son unos hipócritas que eso habla mal uno de los otros, se quejan. Porque no entiende que Dios a cada uno de esos que muchas veces son llamados hipócritas está formando. Y para formarlos los pone en situaciones donde sale lo que hay en su corazón. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se den cuenta que necesitan más de Cristo y deben corregirse y deben esforzarse y deben luchar contra esa naturaleza pecaminosa para poder lograrlo. Entonces, usted no es el único pecador que viene acá. Todos somos pecadores y todos estamos luchando contra el pecado y muchas veces pecamos unos contra otros. Porque a veces alguno cree que él es pecador y llega a la iglesia porque allá no son pecadores. No, acá también somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia? La gracia de Cristo, donde Cristo nos redarguye y nos lleva a entender que debemos corregirnos.
Ay, pero es que tanto arrepentimiento a toda hora, pero también esa hermana tan chismosa que le gusta hablar. Sí, le entiendo. Pero ¿por qué no por un momento se pone un espejo? Pero no cualquier espejo. Póngase de espejo a Cristo y mírese en Jesucristo. Y va a ver que usted es peor que la vieja chismosa. Y va a ver cuán difícil es abandonar el pecado con el que usted lucha. Que aunque no sea el chisme, que aunque no sea la mentira, es igual de pecaminoso que estos. Y necesita la ayuda del Señor. Y necesita arrepentirse. Y necesita mucho más que los demás le ayuden y estén dispuestos a perdonarlo hasta 70 veces 7. Cada día. ¿Por qué? Porque usted también es pecador. ¿Sí? Bien, entonces hablábamos de los desafíos que se enfrentan. Entonces, quítese la idea, eso lo mencionamos ahorita, la idea romántica de la iglesia, donde todo es paz, todo es amor. Obviamente, hay diferencias de iglesias a otras. Yo estoy hablando de una iglesia que se esfuerza por honrar a Cristo y vivir para Él, que trabaja en esas cosas y lucha con la palabra de Dios para que por medio de ella pueda ajustarse a Cristo. No me refiero a cualquier lugar que se llama iglesia, donde cada cual hace lo que quiere, donde no hay nadie que le diga nada al otro, donde se permite cualquier cosa y donde todos participamos de los mismos pecados para poder taparnos con la misma cobija. No me refiero a esos lugares, me estoy refiriendo en particular a esta iglesia. Sí, porque cualquiera, no, pues si esto es así, entonces sirve cualquiera. No, ojo, me estoy refiriendo a una iglesia que en verdad ama al Señor, que en verdad quiere agradarle, pero que sigue luchando contra el pecado. Y de hecho, si usted llega a la iglesia, con el tiempo va a descubrir lo difícil que es ser iglesia. Va a descubrir que la guerra espiritual sí existe y es real y es tangible, pero no es con el diablo, es con usted mismo. Porque el primer enemigo que usted tiene es sus deseos, sus apetitos carnales. Y que hacer morir a ese viejo hombre es algo que le saca lágrimas constantemente. Cuando usted entiende eso, entonces conoce un poquito más a Cristo y se hace más misericordioso con los demás, porque sabe cuán malo es usted. Entonces, ¿qué hago intentando cambiar al otro cuando yo mismo estoy luchando y a veces pierdo con el pecado? Entonces note la diferencia y quiero que lo entienda, porque es que en la vida del creyente es natural el sufrimiento y además de eso es natural la lucha que libra contra el pecado. Por tanto, el creyente va a ser pasado por diferentes circunstancias para ver qué hay en su corazón. Y en muchos de los casos, quizás no en el momento, pero sí con el tiempo va a descubrir que su corazón era malo, que miró hacia el lugar equivocado y va a tener que devolverse. Solo que cuando nosotros damos lugar al pecado, devolvernos es más difícil, porque cuesta más. Dejar de hacer lo malo después de hacerlo mucho tiempo es muy difícil, porque cuesta mucho más salir de los malos hábitos, pero es necesario por causa del Evangelio. Entonces tenemos por lo menos 4 elementos que hemos tratado: el de los hombres, el de la casa, el del fundamento, que es la roca o la arena, el de los desafíos que enfrenta. Y no vamos a hablar del final, porque ya el final ya lo entendemos todos acerca de si somos o no somos. Pero sí vamos a concluir pensando en algunas realidades acerca de la diferencia entre esos dos hombres, entre esas dos casas, entre esos dos fundamentos,
Y ya no más, porque las luchas son las mismas. 3 cosas: hombre, casa y fundamento. Eso es lo diferente. Pero las luchas son las mismas. Es decir, no se preocupe, va a sufrir, quizás no igual que el otro, pero va a sufrir. Y el sufrimiento duele, sea lo que sea. No es que pegarse en el dedo gordo del pie duele más que jalarse la oreja, pues hagan la prueba, eso igual duele. ¿Sí? Quizás no con la misma intensidad, pero duele. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hablar del sufrimiento que es natural en la vida del creyente? Entonces, esas diferencias que definen el final nos hablan primero de la clase de persona que somos, es decir, si realmente somos del Señor o no. O sea, esas diferencias van a marcar lo que realmente somos. Pero además de eso, nos van a mostrar qué es lo que hay en nuestro corazón. Y eso lo sabe cada uno de acuerdo a aquellas cosas que lo mueven. Si usted da la vida por su trabajo, pero la iglesia es opcional, pues sabe que una convicción que tiene es hacer plata. Y está mal, no necesariamente, pero ¿qué dice la Escritura? Bueno, buscar primeramente el reino de los cielos, que lo demás será añadido. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor de los males? El amor al dinero. Entonces, ese amor, créame, lo va a destruir. Pero usted puede juzgarlo, puede evaluarlo. Y no solo en eso, a veces es más grande el amor por la familia que por Cristo. Entonces, se ve mucho que hay hijos que sacan a sus padres del Evangelio, hay padres que sacan a los hijos del Evangelio, hay esposos o esposas que sacan a su pareja del Evangelio. Pero acuérdese, porque el Señor no es neutro en esto. ¿Qué dice la Escritura? El que ama más a padre, madre, hermano, ahí buscó todas las posibles relaciones que usted pueda tener para decirle que si usted ama a alguien más que a Cristo, usted no es. En palabras de Cristo, no es digno de mí. En palabras del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, va a ser cortado y echado en el fuego, nunca ha sido conocido por el Señor. Tiene y le espera una gran ruina. En palabras del capítulo 7. Entonces, lo que hay en su corazón va a ser probado, va a ser considerado, y eso va a definir pues su estado, porque aunque algunos parecen que estén en bendición, como dice Apocalipsis capítulo 3, tú que tienes todo, que crees que nada te falta y que eres rico y te has enriquecido, ¿qué dice el Señor? Mas yo te digo que tú eres pobre, miserable, desnudo. ¿Por qué? Porque Cristo no ve como nosotros vemos. Cristo ve lo que está en el corazón, y usted puede tener todo y ser un miserable. Puede tener todo y ser pobre. Entonces, de ahí la importancia de que no solo con lo que hay en su corazón, sino con las cosas que le suceden, usted pueda ver cuál es su condición, porque a veces no son las aflicciones las que nos alejan del Evangelio, también pueden ser las bendiciones, porque la lluvia no en todo caso es mala, porque la lluvia muestra la misericordia de Dios, ¿sí sabía? Que hace llover sobre buenos, o sea, la lluvia también muestra misericordia, y a veces la prosperidad de algunos es su destrucción. Entonces tenga en cuenta eso, que de cualquier manera va a salir lo que está en su corazón, y eso va a definir
cuál es su relación con Dios, en qué posición está, si realmente usted es sabio o es necio. Para ayudarnos, preguntémonos, ¿qué tanto meditas en la Escritura para ajustar tu vida a ella? ¿O eres un escapista? ¿Sí sabe qué es un escapista? La persona que tiene la habilidad de salir de cualquier lugar. ¿Sí? Entonces, a los magos, entre comillas magos, que los metían en un cubículo encadenados con agua, cuando salían se les llamaba escapistas, porque encadenado, lleno de agua, en un cubículo cerrado, no lograba salir. Habiéndole explicado, entonces les repito la pregunta: ¿eres un escapista confiado y obviando todo aquello que te responsabiliza de tu pecado y del Señor? Es decir, ¿es usted un artista en hacerse loco con lo de Dios? Que la Escritura le pasa y eso no lo mueve. ¿Cómo reacciona usted en medio de la adversidad y asume las dificultades que Dios ha puesto en su camino? ¿Lo hace con humildad y disposición para crecer en el Señor? ¿O lo hace con soberbia e injusticia, buscando salirse con la suya? Bien. Con esto en mente, entonces concluimos que una profesión de fe sin buen fundamento y práctica puede costarnos la eternidad. Que al no evaluarnos, el autoengaño va a ser nuestro juez en el día del juicio. Que aquel que se engaña rechazando la dirección del Señor, aunque no lo haga abiertamente, aunque sea sutil, debe saber que va a tener graves consecuencias, porque de nada le va a servir la apariencia que busque guardar delante de los demás, porque el Señor no mira lo que miran los hombres, Él mira el corazón. Y finalmente, la realidad de una falsa profesión de fe puede verse en medio de las adversidades principalmente, pero en el peor de los casos, en la eternidad será puesta de manifiesto, porque como dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus misericordias a través de ella. Te rogamos, Señor, nos hables, nos edifiques y nos permitas revisar cuál es nuestra condición, para que conforme a tu gracia podamos ser asistidos para corregir y excavar en el fundamento que es Cristo, en la roca que es nuestro amado Salvador, en quien tenemos verdadera esperanza y la seguridad de la vida eterna. Mas, Señor, si nos engañamos, por favor, trae luz a nuestro entendimiento, para que no perezcamos con el mundo, sino que seamos rescatados con tus redimidos en la eternidad. Nos ponemos en tu mano, Señor, y rogamos misericordia, con acciones de gracias, pues sabemos que nos adviertes para que seamos apercibidos a tu voz y podamos corregir nuestro caminar. Por eso te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Saludemos, hermanos.